Señores, este programa es gracias a la gente de Media, expertos en la terapia de compresión. Ellos se encuentran en Santo Domingo, en la calle Obispo Portes, número 154, zona colonial. El teléfono es el 809-682-7616. Ellos son expertos en medias. Están las famosas medias de compresión que no producen alergia, que no producen picazón, que no producen calor, que se pueden poner más fácilmente, que son fácilmente lavables. Esta gente son expertos en las medias de compresión para personas que tienen problemas circulatorios de las extremidades inferiores. También están en Santiago, en la Bartolomé Colón, esquina Germán Soriano, Plaza Jorge II, local 131. El teléfono es el 809-276-5106. Media, expertos en terapia de compresión. También recuerden a la gente de COS, que está ahí en la 27 con Privada. COS, ellos sí saben elegir el zapato que usted necesita. Cuando usted tiene un dolor en el pie, que no le sirve ningún zapato, tiene una deformidad en los pies y no encuentra un zapato adecuado, pues esta gente sabe lo que es un zapato de confort, un zapato pues que le va a acomodar a usted. Ellos están en la 27 de febrero, casi esquina Privada, edificio Casa Cuello, local 101A. El teléfono es el 809-530-7837, 530-7837, y también COS está en Santiago. Señores, continuamos hoy con este interesantísimo tema. Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, hoy tenemos un programa fabuloso, estamos en el Club Arroyo Hondo y vamos a tener la primera Feria Nacional de Salud de las Extremidades Inferiores. No se muevan de ahí, que vienen cosas muy interesantes, temas maravillosos para todos ustedes. Soy el doctor Gregorio Rivera. Yo soy el doctor Iván Silva. Yo como director del centro, el único en el Caribe, les garantizo el mejor de los servicios y la más alta calidad. Cualquier problema de los pies que usted piense que no tiene solución, nosotros lo encontraremos. Señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hacer la primera Feria Nacional de Salud de las Extremidades Inferiores. Yo creo que todavía en nuestro país pues no se había hecho una feria como esta. Los temas que nosotros vamos a tratar son los problemas circulatorios de las piernas. Vamos a hablar también de los problemas de las deformidades de los pies, callosidades dolorosas. Y también vamos a hablar de los problemas de la rodilla y de la cadera. Van a ser 3 expositores. Lo interesante de esta feria es que mientras nosotros vamos haciendo nuestras exposiciones, ustedes tienen la oportunidad de ir consultando personalmente con cualquiera de nosotros. Es decir, va a empezar primero el doctor Matos, después va a estar el doctor Jochi Pérez, y finalmente yo voy a hacer la última exposición. Y mientras nosotros vamos haciendo esas exposiciones, si alguno de ustedes quiere hacer una consulta gratuita, preguntarnos algo, cualquier inquietud que tengan, lo pueden hacer de manera personal. Solamente tienen que dirigirse aquí detrás, que ahí está Mary, y ella pues los va a anotar ahí en una lista y pueden hablar con cualquiera de nosotros. El doctor Manuel Matos es el cirujano ortopeda de nuestro centro médico. El doctor Jochi Pérez es el cirujano vascular de nuestro centro. Y yo, un servidor, pues
soy el cirujano de los pies, el médico de los pies. Así que cualquier persona que tenga problemas circulatorios puede pasar por allá, cualquier persona que tenga problemas en la rodilla, en la cadera, puede pasar también, ponerse en la lista y Mary le va a llamar, Mary le va a decir pues cuando cualquiera de nosotros le podemos dar una atención y un servicio personalizado totalmente gratuito. Soy el doctor Gregorio Rivera. Yo soy el doctor Iván Silva. Yo como director del centro, el único en el Caribe, les garantizo el mejor de los servicios y la más alta calidad. Cualquier problema de los pies que usted piense que no tiene solución, nosotros lo encontraremos. Hablar pues de los problemas circulatorios de las piernas. Buenas noches a todos. Para mí un placer compartir esta noche una especie de plática acerca de uno de los problemas circulatorios de los miembros inferiores, en este caso de la vena. Mi nombre es Reinald J. Pérez Estefan. Como ya le mencionó Iván, todo el mundo me conoce por Hochi. Soy cirujano general vascular y endovascular, con 25 años de ejercicio profesional. Trabajo también en el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva del Caribe, que dirige el doctor Iván Silva, y en la ciudad de La Vega, donde vivo. Pues bien, nosotros a grueso concepto tenemos tres sistemas circulatorios en los miembros inferiores. Es el arterial, el venoso y el linfático. En este caso no compete el sistema venoso por razones de que hay mayor frecuencia en nuestro país problemas venosos que de tipo linfático y arterial. Cuando tenemos, desde que el hombre nace e intenta caminar, parece que inicia la historia de la insuficiencia venosa en el individuo. Porque como hemos estudiado otro tipo de seres vivientes, como son los caballos, lo que son los cuadrúpedos, normalmente comparten el peso de su cuerpo en 4 extremidades, y por lo cual se ha estudiado desde el punto de vista epidemiológico e investigativo, y se ha visto que los animales cuadrúpedos no desarrollan insuficiencia venosa. Parece que el hombre, lo que llaman el Homo erectus, el hombre cuando se pone de pie, se endereza, cuando comienza a caminar, ahí comienza la historia de la insuficiencia venosa en el individuo. La insuficiencia venosa tiene componentes muy complejos que, por ejemplo, hace muchos años el doctor Van der Müller de Holanda hablaba de la insuficiencia venosa como un componente genético de un 30%. Hoy en día, cuando se ha estudiado el árbol genético, se ha descubierto que llegamos prácticamente casi a un 70, a un 75% de condiciones genéticas de la insuficiencia venosa. Hay condiciones genéticas, pues claro, en la mayoría, cuando vemos personas a temprana edad que desarrollan las venas varicosas, pero también hay otras condiciones adquiridas o varices secundarias con el desarrollo de los años, aparecen fruto del sobrepeso, la multiparidad en la mujer, el uso de progestágeno, pastilla anticonceptiva, también los traumas en los miembros inferiores, infecciones, tabaquismo. Otra de las condiciones que puede producirlas son las fracturas y enyesados. Las venas solamente se encargan como principal función, aparte que son termorreguladoras y reservorio de sangre en caso de shock, hacen un papel muy importante. Casi el 70% de la sangre del cuerpo está en el territorio venoso. Es llevar la sangre hacia el corazón de retorno, pero si entendemos por un principio gravitacional, si cogemos una manguera de arriba hacia abajo,
vemos que cuando le echamos agua encima, por gravedad el agua sigue hacia abajo. O sea que tiene que haber una serie de condiciones para que la sangre llegue al corazón sin existir sístole. O sea, en las venas no hay sístole como existen en las arterias, contracciones que producen espaciamiento y difusión del torrente sanguíneo. En la planta del pie tenemos unas venas que se llaman el plexo de Lehar, que son algunas 7 a 9 venas que no tienen válvulas. Las válvulas son como los checkers. Ustedes saben que en la casa tenemos cheques en el sistema de tubería de agua. Cuando el cheque está dañado, el tinaco se llena y vuelve el agua y se vacía el tinaco completamente porque el cheque está dañado. Dios creó un sistema de válvulas, son bivalvas, como si fuera un cheque. El cheque solamente tiene una valva, para cuando usted se pone de pie y tiende a refluir la sangre al miembro inferior, esas válvulas cierran. Estas condiciones van afectándose y cuando el individuo se va desarrollando insuficiencia venosa, está acompañado de una insuficiencia valvular. Estas venas son avalvuladas y cuando el individuo pisa, lanza en la primera estación, o sea, la dividimos el retorno venoso en bombas, en una especie de bomba. La primera bomba plantar, donde manda la sangre, como si fuera una especie de cojinete, cuando el paciente tiene el movimiento de la planta de los pies. Por eso que hay condiciones ortopédicas y articulares que afectan el sistema venoso, que se llama osteoclevopatía. Un paciente que no pueda mover bien la articulación va a tener un mal retorno venoso. Fíjense que las venas son muy peligrosas. Las venas eran la cenicienta en la cirugía vascular y hoy en día se ha importantizado mucho las investigaciones. Por ejemplo, era muy frecuente que veíamos familiares que venían de Estados Unidos de viaje largo y una semana después dijo, murió el tío que nos trajo la televisión, nos trajo regalos, sentado viendo cualquier cosa, hablando con amigos. Se descubrió lo que se llamó el síndrome de la clase turística, por ejemplo. Eran personas que hacían largos viajes. El primer caso que se estudió fue una niña de 17 años que tenía trombofilia, que son condiciones que tienden a producir trombos o coágulos en el sistema circulatorio, y esta niña viajó desde el aeropuerto de Sydney en Australia hasta el aeropuerto de Londres, en Inglaterra. Cuando la niña llegó al aeropuerto de Londres, cayó muerta. Cuando se le hizo una autopsia tenía un coágulo en los pulmones. ¿Qué sucedió? Lo que es el Latin American Venous Forum, del cual yo soy vicepresidente para todo el área del Caribe, comenzamos diferentes grupos en el mundo a estudiar las posiciones de los aviones, las situaciones de las grandes alturas, la diferencia de compresiones, hay diferencias atmosféricas, la inmovilidad en los aviones, pacientes que tienen varices, pacientes que beben alcohol cuando van a viajar, que se deshidratan la sangre por el alcohol, orinan mucho y viene lo que se llama el síndrome de apilamiento de moneda, o sea, los elementos formes de la sangre, que son los glóbulos rojos y la plaqueta, por ejemplo, se apilan como si fuera una moneda y forman trombosis. Las compañías aéreas, por ejemplo, tienen para vender mucho o llevar muchos pasajeros, dejan poco espacio y la angulación de la pierna es otra condición que favorece la trombosis. Una manguera que esté en esa posición, la velocidad de flujo que puede llevar, por ejemplo, 80 centímetros por segundo, si yo la curvo de esa forma, probablemente la velocidad de flujo debe andar por los 40 o 50, por el acodamiento que hay a nivel del codo. Eso mismo sucede con las rodillas. También, otra de las condiciones que existe en estos aviones es que prácticamente no hay estiramiento de las piernas. Para eso se puso a estudiar y hoy en día en los grandes vuelos transatlánticos y vuelos de más de 2 horas, los pacientes o los usuarios del avión se ponen a caminar. Todo el mundo quiere el asiento de ventana, para ir viendo. El asiento ideal es el asiento de pasillo para que usted se pueda parar cuando a veces quiera y no tenga que molestar a la persona que está a su lado, porque se ponen más geniosos cuando usted lo manda a parar un viaje de aquí a España que dura casi 12 horas, usted le diga 10 veces que se tiene que parar a caminar. Pues bien,
La embolia pulmonar es una de las complicaciones más severas. Casi el 45% de los pacientes mueren en su traslado a la emergencia, que es un coágulo que se desprende de las piernas y llega a los pulmones. El paciente muere de forma súbita. La insuficiencia venosa tiene muchos tipos de complicaciones. Hay trombosis que quedan a ese nivel, en los mismos miembros inferiores, fruto de que existen tres condiciones básicas, lo que llaman en cirugía vascular la tríada de Virchow, que fue descrita en 1856, que es el daño de la pared de la vena o del endotelio. La segunda condición, el lentecimiento del flujo y también la hiperviscosidad. De las tres, la más importante es el daño de la pared de las venas. Y estas tres condiciones, cuando se suman, forman los coágulos. Es interesante que las trombosis, las venas son rencorosas. Cuando ha habido una trombosis, te deja secuela para toda la vida. Es preferible evitarlas. ¿Cuáles son las otras complicaciones de las venas? Bueno, el paciente queda con una pierna hinchada, el paciente desarrolla venas colaterales, vienen las úlceras en los pacientes, la cual limitan mucho lo que es la productividad en el individuo, que es probablemente la parte más importante en la sociedad. También estos pacientes presentan dolores, calambres, adormecimiento en las piernas. Las venas, sin lugar a duda, hoy en día somos más cuidadosos extirpando la vena también, porque cuando a usted se le tapa la coronaria, muchas veces tenemos que tomar venas de los miembros inferiores para colocarla, para revascularizar el corazón o las coronarias. Las venas, desde la antigüedad, desde Hipócrates, llamó mucho la atención lo que era la insuficiencia venosa. Hoy en día se ha estudiado bastante lo que son los problemas circulatorios y verdaderamente en las venas se ha dedicado en los últimos 20 años cuidado más tiempo de investigación que el sistema linfático y cuidado si el arterial también. En los países como nosotros, del tercer mundo, que aspiramos a ser del cuarto mundo, por nuestros dirigentes, los problemas venosos son más frecuentes que los arteriales. Los problemas arteriales son fruto de los países donde se alimenta bien la persona, países del primer mundo. Nosotros, que vivimos en un país del tercer mundo, los problemas venosos y linfáticos son más frecuentes y por el calor. ¿Por qué en el calor? Por la razón de que la vena se produce vasodilatación. La pared de las venas no debe dejar permear parte del plasma hacia afuera. Por eso que al paciente se le hinchan las piernas. ¿Por qué? Porque la vena debe tener un endotelio o unas paredes que se llaman hidrófobos, o sea que no deja pasar el agua. Cuando son hidrófilos, dejan pasar el agua de la pared de la vena hacia el espacio extravascular y se va hinchando las piernas. Llega un momento que al paso de los años, el paciente tiene un edema vespertino por las tardes, fruto de la insuficiencia venosa. Por eso que los zapatos nunca se compran por la mañana. Los zapatos se compran por las tardes, que es que la persona tiene los pies un poquito más edematizados y ese es el número real que a usted le corresponde en los miembros inferiores. Este edema, cuando usted levanta las piernas, reduce, pero llega un momento que al paso de los años se va dañando tanto su sistema circulatorio que parte de la proteína y el plasma que pasa al espacio extravascular solamente regresó al inicio un 90%, después solamente regresó un 80% y va reduciendo y se va quedando de un edema duro, blando, a un edema duro. Entonces la pierna se va poniendo dura, rígida y entonces hay un problema de anemia vascular de tipo venosa. Soy el doctor Gregorio Rivera. Yo soy el doctor Iván Silva. Yo como director del centro, el único en el Caribe, les garantizo el mejor de los servicios y la más alta calidad. Cualquier problema de los pies que usted piense que no tiene solución, nosotros lo encontraremos.
soy el doctor Iván Silva, soy cirujano podiatra, soy especialista de los pies. Yo voy a hablar de un tema de la causa más común, de por qué la gente va y nos visita a nosotros a nuestro consultorio, por qué la gente llega donde el podiatra. Y la causa más frecuente es el dolor. El dolor en diferentes partes del pie, el dolor por diferentes causas. Uno de los lugares del pie que las personas se quejan más de dolor es el talón. El talón o el calcañal, como la gente le dice. El talón, pues, tiene muchas estructuras importantes y esas estructuras algunas veces pues se ven dañadas, bien sea por una mala pisada, por un zapato inadecuado, por una artritis. Es decir, hay muchas razones por las cuales el dolor en el talón se puede producir. En el talón se encuentra una estructura muy famosa que se llama la fascia plantar. Esa estructura es una estructura ligamentosa que se inserta ahí, debajo, en la planta del pie, y que muchas veces se inflama y es la causa número uno del dolor en el talón. Entonces, cuando el paciente llega, nos dice siempre, nos da la famosa historia de que, doctor, cuando yo me levanto en las mañanas, yo siento que me duele mucho el talón. Esa primera pisada, ese primer paso que yo doy en las mañanas es el paso más difícil de todos. A medida que se va calentando el pie, a medida que voy caminando, el dolor va mejorando un poquito, va mejorando cada vez más, hasta que finalmente se queda a un nivel que no es tan molestoso como lo es el dolor de la mañana. Eso es característico de la fascitis plantar o de la fasciosis plantar, que es una degeneración de ese ligamento, de ese tendón que se llama la fascia plantar. El 35% de los pacientes que llegan por dolor a nuestra consulta llegan por dolor en esa estructura, llegan por dolor en el talón. Parecería muy sencillo. Bueno, lo primero que tengo que hacer es tomarme un analgésico, ponerme una plantilla de gelatina y con eso pues el dolor va a desaparecer. La verdad es que solamente un 10%, un 15% de las personas que tienen dolor en los talones por esta causa mejora con analgésicos y con modificación de zapatos o en la utilización de una plantilla, principalmente las famosas plantillas de gelatina. La verdad es que mejorar el dolor del talón puede ser un reto para cualquier médico. Y esas son las personas que llegan donde nosotros. Una persona que tiene 1 año, que tiene 2 años con ese dolor en el talón, un dolor que va y viene, que se mejora, que si yo te pero doctor, que tengo que tomarme un analgésico todo el tiempo para que este dolor se mantenga más o menos, que me deje caminar, que me deje vivir. Cuando llegan donde nosotros ya han visitado varios médicos, ya le han puesto inyecciones, han utilizado inyecciones de esteroides muchas veces, han utilizado esteroides por vía oral, han utilizado desinflamatorios no esteroideos, cremas, zapatos especiales y no mejora ese dolor. Entonces, nosotros hacemos entonces un examen riguroso para descartar las diferentes causas del dolor en el talón. Se hace un examen con el cual nosotros utilizamos pues sonografía, utilizamos equipos de rayos X y hacemos también lo que se llama un estudio de la pisada de cada persona. Cada uno de nosotros tiene una pisada muy especial y dependiendo de este tipo de pisada, pues también se van a encontrar las diferentes patologías. El diagnóstico es la parte fundamental para nosotros mejorar ese dolor en los talones, cuando duelen esos talones, para hacer ejercicio, para levantarse en las mañanas, por diferentes razones. Entonces, ese diagnóstico es la parte que nosotros más nos concentramos. Cuando sabemos o cuando sepamos cuál es la causa de ese dolor, entonces vamos a saber también cómo tratarlo. En el Centro de Cirugía Mínimo-Invasiva del Caribe, pues ya lo dijo el doctor Orlando Matos, nosotros tenemos un tratamiento con el plasma rico en plaquetas. Nosotros extraemos
sangre del paciente. Eso se coloca en una centrífuga especial. Esas células de la sangre se dividen y nosotros tomamos ahí las plaquetas. Las plaquetas son unas células que su función primordial es la de la coagulación de la sangre. Son las que impiden que se produzca una hemorragia masiva cuando uno se hace una herida. Pero también esas plaquetas tienen lo que se llaman unos factores de crecimiento plaquetario, que son unos factores de regeneración de los tejidos. Y ese dolor en los talones, esa osteoartritis que mencionaba el doctor Orlando Matos, pues es debida a una degeneración. Estas células tienen la particularidad tan interesante y tan maravillosa de regenerar lo que ha degenerado. Entonces, ningún analgésico, ningún zapato, ningún tipo de cirugía va a mejorar ese dolor que no sea la regeneración de esa estructura, que es lo que nosotros hacemos normalmente cuando llegan este tipo de pacientes. Otra causa del dolor también en los pies son las deformidades de los pies, las deformidades de los dedos, principalmente el dedo grande, el dedo grueso. Es una deformidad que se produce ahí en esa articulación que es el famoso juanete o el halus valgus. Esta es una deformidad progresiva. El dedo grande se va moviendo hacia la parte lateral del pie y el metatarso se va moviendo hacia la parte medial del cuerpo. Se deforma la articulación, pero esta articulación es sumamente importante cuando vamos a caminar. Nosotros tenemos 3 fases de la marcha. Está la fase de contacto, que es cuando hacemos contacto con el piso, lo hacemos con el talón. Después se deposita el pie completo sobre el pavimento, sobre el piso, que es la fase de estancia, y finalmente viene la fase de propulsión de la marcha. Y ese primer dedo, ese dedo grueso, pues se encarga del 45% de esa fase de propulsión de la marcha. Cuando tienes una deformidad en este dedo, en esta articulación, pues esa fase de propulsión de la marcha tan importante, porque ese es donde se hace el movimiento en que nosotros avanzamos, merma, disminuye y la marcha de la persona se va haciendo cada vez más anormal. El halus valgus o el juanete, como la gente lo conoce, pues puede ser una deformidad muy dolorosa en algunas personas. Cuando nos visitan las mujeres por el halus valgus, normalmente van por un asunto estético y de dolor. Quieren tener sus pies bonitos, quieren tener su dedo, no le gusta esa pelota que está ahí, no le gusta que su dedo esté dobladito hacia ese lugar, y nos visitan porque quieren ver su pie más bonito, pero también porque ellas no pueden calzar ya los zapatos que calzaban antes. Te dicen, doctor, yo he tenido que regalar todos mis zapatos, y ya yo no puedo ponerme un zapato alto, yo no puedo ponerme ninguno de los zapatos que yo me ponía antes, ahora tengo que andar con unas sandalias porque nada me sirve. Entonces llegan por esas 2 razones. Ahora, los hombres que llegan por esta deformidad llegan porque tienen muchísimo dolor. Doctor, yo no puedo caminar. No es que no me puedo poner ningún zapato, sino que no puedo caminar porque eso me duele, porque le duele esa bursitis que se produce ahí en la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Otra causa importantísima de dolor que llega a nuestra consulta son los pacientes diabéticos, y es el famoso dolor neuropático. El azúcar va produciendo daños importantes en lo que se llama la microcirculación de la sangre. Hay vasos sanguíneos que son de mediano calibre, hay otros vasos sanguíneos que son de calibre mayor, pero existen también unos vasos sanguíneos importantísimos que son microscópicos, que son los que alimentan los nervios de las extremidades inferiores. Ese sistema de circulación de microcirculación en los pacientes diabéticos se ve afectado de una manera significativa. También el metabolismo
de la glucosa, todo ese azúcar en la sangre, produce unos metabolitos terminales que son tóxicos para los tejidos, tóxicos para los nervios, tóxicos para los tendones. Y eso hace también que en los nervios de las extremidades inferiores de los pacientes diabéticos, se produzca una degeneración que se traduce mayormente en dolor. Entonces, esas tres causas principales nos llegan a nosotros. El dolor en el talón, que ya les dije, nosotros lo tratamos normalmente con ejercicios y con plasma rico en plaqueta. Está también las deformidades de los dedos. Todo dedo que está deformado, cuando usted se coloca un zapato, le va a producir dolor. Y eso nosotros lo corregimos normalmente número uno, con una modificación del zapato. Y si la modificación de los zapatos no es satisfactoria, pues entonces llevamos a ese paciente a cirugía para nosotros corregir la deformidad de esos deditos dolorosos. Anteriormente se pensaba que corregir un juanete, corregir un hallux valgus, era un trauma, ¿sí? Es un mito que se ha ido transmitiendo de generación en generación, que se opera los juanetes, pues jamás va a poder caminar y que eso le va a doler más que lo que le dolía antes. Y es verdad, las cirugías de los juanetes anteriormente eran sumamente traumáticas y sumamente dolorosas. Eso ha ido cambiando con los avances de la ciencia y ya una cirugía que llevaba 7, 8, 10, 15 puntos, hoy en día se hace solamente con un solo punto. Una cirugía que duraba 1 hora y media, que duraba 2 horas, hoy nosotros la podemos hacer en 10, 15 minutos. Una cirugía que el paciente tenía que quedarse interno 3 días en cama y que después tenía que ponerse un yeso y durar con ese yeso por 2 meses, por 3 meses. Hoy en día nosotros la realizamos y el paciente se puede ir el mismo día caminando a su casa sin dolor. Es decir, todas esas cositas se han ido cambiando y ya no es necesario que vivamos con una deformidad en los pies, con una deformidad en los dedos de los pies, que no nos permita a nosotros tener una vida normal. Finalmente, está el dolor de los pacientes diabéticos, la neuropatía periférica de los pacientes diabéticos, ese dolor lancinante que le queman, que le arden los pies, que ya yo no camino como antes, doctor, que yo no puedo dormir porque me duelen las piernas, porque me duelen los pies. Y existe también un mito con respecto a ese dolor de la neuropatía diabética, y es que se piensa que es incurable. Eso es totalmente falso. Nosotros sabemos y tenemos la experiencia de que el dolor de la neuropatía periférica en los pacientes diabéticos se puede mejorar de una manera significativa. Es decir, un dolor en donde la persona le dice a usted es un dolor de 10 en una escala del 1 al 10. Nosotros lo podemos convertir en una escala de 2. Y los pacientes diabéticos pueden tener un sueño normal y pueden tener una vida normal. Señores, vamos a dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias por habernos soportado tanto tiempo. Y la verdad es que vamos a estar aquí, el doctor Matos, el doctor Jochi Pérez y un servidor. Vamos a estar aquí para cualquier pregunta personal que ustedes nos quieran hacer, cualquier inquietud, pues vamos a estar aquí para respondérsela personalmente. Muchas gracias. Señores, este programa es gracias a la gente de Media, expertos en la terapia de compresión. Ellos se encuentran en Santo Domingo, en la calle Obispo Portes, número 154, zona colonial. El teléfono es el 809-682-7616. Ellos son expertos en medias. Están las famosas medias de compresión que no producen alergia, que no producen picazón, que no producen calor,
que se pueden poner más fácilmente, que son fácilmente lavables. Esta gente son expertos en las medias de compresión para personas que tienen problemas circulatorios de las extremidades inferiores. También están en Santiago, en la Bartolomé Colón, esquina Germán Soriano, Plaza Jorge 2, local 131. El teléfono es el 809-276-5106. Media, expertos en terapia de compresión. También recuerden a la gente de COS, que está ahí en la 27 con Privada. COS, ellos sí saben elegir el zapato que usted necesita. Cuando usted tiene un dolor en el pie, que no le sirve ningún zapato, tiene una deformidad en los pies y no encuentra un zapato adecuado, pues esta gente sabe lo que es un zapato de confort, un zapato pues que le va a acomodar a usted. Ellos están en la 27 de febrero, casi esquina Privada, edificio Casa Cuello, local 101A. El teléfono es el 809-530-7837, 530-7837, y también COS está en Santiago. Señores, continuamos hoy con este interesantísimo. Estás viendo Salud TV de Aster.